Que la paz, el gozo y el amor de Jesús esté con cada uno de ustedes. Les saluda Rocío Sosa, misionera del Centro Misionero Católico, en su programa Tiempo de Gracia. Estamos en esta temporada maravillosa donde el Señor quiere que al leer la palabra vayamos conociéndonos un poquito más y aprovechemos al 100% su gracia, porque cuando nos vamos conociendo un poco más a fondo quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades, va a ser mucho más fácil que podamos aprovechar la gracia. Así que bienvenido, quédate con nosotros, que hoy vamos a dar continuidad a cuáles son los 7 pecados capitales y hoy profundizaremos un poquito más en la soberbia. Y hoy quiero iniciar con esta frase de San Agustín tan acertada, tan profunda y a la vez tan sencilla para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a la verdad, y la verdad nos hará libres. Y dice así la frase del día de hoy a cargo de San Agustín de Hipona: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Lo que se hincha parece grande, pero en realidad se trata de una enfermedad. Y lo decía San Agustín. Así que, tomando en cuenta esta entrada que nos da este gran santo, hoy solo recapitulamos un poquito lo que vimos en el programa anterior, los 7 pecados capitales. Más o menos se dio la primera lista en los años 300 y 400 gracias a Evagrio el monje, así se llamaba este monje, también llamado el solitario, y él hacía una lista de los 7 pecados capitales. Había puesto 8, sin embargo, más adelante, en el año 400 aproximadamente, 500 a 600, la clasificación fue perfeccionada nada más y nada menos que por nuestro gran Papa San Gregorio Magno, o conocido como el Grande. Y es que él decía que el orgullo y la soberbia son uno solo. ¿Por qué él decía esto? Porque los 7 pecados capitales lo que quieren mostrarnos y enseñarnos es la naturaleza de cada uno de los pecados que nosotros podemos cometer. Ya aprendimos durante capítulos anteriores las dimensiones del pecado, ¿sí? Pero ahora estamos viendo la naturaleza de cada uno de ellos. Así que Santo Tomás de Aquino también, tomando esa riqueza del santo Papa Gregorio Magno, o el Grande, un gran maestro en moral, pues él también retomó este tema nuevamente, lo amplió Santo Tomás de Aquino, y así quedaron estipulados la naturaleza de estos 7 males. Y decía entonces que son los siguientes: la soberbia, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. San Buenaventura también las enumera y él nos da una gran enseñanza acerca de ellos. Sin embargo, también nosotros podemos tomar en cuenta que se llaman capital porque capital viene de capitia, que quiere decir cabeza, de donde fluye o manan más cosas. Por eso se llaman capitales, porque son cabeza de donde se originan otros males de esa misma naturaleza. Sin embargo, quiero también aprovechar para compartir contigo que el 10 de marzo del 2008 el Vaticano presentó una actualización de pecados capitales, por decirlo así. Sacó otra lista adicional para tomar conciencia un poquito más de esa conciencia social, y entonces establecieron estos 7 y quiero leértelos rápidamente. No realizarás manipulaciones genéticas. Número 2, no llevarás a cabo experimentos en seres humanos, incluidos embriones. Número 3, no contaminarás el medio ambiente. Número 4, no provocarás injusticia social. Número 5, no causarás pobreza. Número 6, no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. Y el 7, no consumirás drogas, hablándolo en su amplio significado de lo que son las drogas. Así que con este pequeño resumen, pues damos inicio en esta hora a
la primera naturaleza de faltas y es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Bueno, la soberbia es un apetito desordenado de la autoestimación. Y quiero que pongas atención en la palabra clave de esta reflexión. Nos dice que es un apetito desordenado. Esto quiere decir que todos nosotros como seres humanos tenemos un deseo lícito, un deseo racional, natural y necesario de tener una buena autoestima. Jesucristo, de hecho, vino a levantar al ser humano de donde estaba caído para restituirlo a un lugar de dignidad. Y partamos desde este punto. La gracia, hermanos, es devolvernos lo que perdimos por el pecado. Vuelvo a repetirte, la gracia, hermano, que nos estás viendo, es que se nos sea devuelto, restituido lo que perdimos a causa del pecado que nos ha distorsionado, que nos ha denigrado, que nos ha herido, que nos ha dañado. Y por lo tanto, hay una necesidad natural de tener una buena autoestima, de que reconozcamos nuestra dignidad de hijos de Dios, de estar sanos en ese sentido. Por eso vuelvo a recalcar, nosotros somos rescatados del Padre y hemos sido restituidos a un lugar de dignidad. Eso se llama un amor propio, una buena autoestima, reconocer mi valor, reconocer mis dones, también reconocer mis debilidades. Para eso vino Jesucristo, para restituirnos otra vez a ese lugar de hijos de Dios. Recordemos el pasaje del hijo pródigo, que el hijo pródigo se denigró a tal grado que llegó hasta quererse comer el alimento de los cerdos, y el Señor lo vio. Y cuando él llegó con una autoestima baja, iba herido, lastimado, decepcionado, Señor, ya no me trates como uno de tus hijos, trátame como un trabajador. El padre ni siquiera lo escuchó, simplemente dijo, tráiganle ropas limpias, pónganle anillo en el dedo, pónganle sandalias. Lo restituyó a su dignidad. Entonces acá nosotros tenemos que tener claro que una buena autoestima es necesaria. Es necesario sanar para que nosotros tengamos una autoestima sana. ¿En dónde está el punto de la soberbia? En el desorden. Dice, es un apetito desordenado de la autoestimación. Se va fuera de lugar. Sí, ya cuando esa necesidad natural se vuelve excesiva, se vuelve un desorden en mi vida. Por eso es de que también nos dice que la soberbia es un apetito desordenado de ser preferido a otros. Otros santos lo dicen que es la pasión del alma que lleva a la pretensión y a la arrogancia. Recordemos que hay pasiones buenas y pasiones que nos pueden destruir. Cuando alguien tiene una pasión por cuidar a los animales y se vuelve veterinario, se vuelve médico, siente una pasión por los animales, esa es una pasión buena, porque lo está llevando a crecer y a dar de sí mismo a los demás. Pero también hay pasiones descontroladas que nos llevan a destruirnos a nosotros, pero también a destruir a los demás y destruir nuestro entorno. Ahí es donde está el pecado. Y por lo tanto, vemos acá que esta pasión desordenada que lleva a la pretensión y a la arrogancia a una persona fue la que nació en Lucifer. Nosotros sabemos que Lucifer quiere decir, él era antes Luzbel, que era luz bella. Él era un arcángel hermoso, precioso, con un grado de autoridad al nivel de San Miguel Arcángel. Pero ¿qué pasó? En él se desarrolló esa arrogancia y pretensión, ese desorden, esa pasión desordenada de verse a sí mismo, de embelezarse en sí mismo y querer el trono de Dios, de él decir, yo quiero ese lugar, yo tengo este lugar y es un lugar de privilegio, pero yo no quiero esto, yo quiero estar por encima de Dios, yo quiero ese lugar, despreciar lo que él tenía para querer lo que Dios tenía. Y entonces acá nos da a nosotros una luz que la soberbia precisamente nos lleva a despreciar lo que somos, a despreciar lo que sí tenemos y querer lo que tiene el otro. Y aquí vamos a descubrir la diferencia de algo.
va más adelante y en el próximo programa también estaremos profundizando en la humildad, que es la virtud contraria a la soberbia, pero acá es necesario que entendamos que cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos, nos empezamos a idolatrar y somos ególatras y todo soy yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, cómo me siento yo bien, los demás no me importan, entonces allí nosotros despreciamos lo que Dios nos ha dado a nosotros y empezamos a ambicionar lo que no es nuestro. Empezamos a codiciar, a ambicionar lo que no nos pertenece y tratar de quitarlo a costa de lo que sea. Por eso es que algunos de los pecados que se ramifican de este pecado cabeza, que es la soberbia, son los siguientes. De acá, de este mal, de la naturaleza de este mal, entonces también se deriva la arrogancia, la autosuficiencia, yo no necesito de nadie, hasta de una piedra necesitamos en este mundo. El orgullo, la vanidad, la cólera, ser irascible, ser también despilfarrador y ostentoso, es ser engreído, necio, de ahí viene la pretensión, ser igualado. Ya ni siquiera respetamos a veces como que los niveles jerárquicos. Sí, ese es mi gran amigo. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Y tal vez es alguien que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Y no le tenemos la confianza. Eso es ser igualado. Ser sarcástico, hiriente, prepotente, el ser déspota, manipulador, ambicioso de poder. ¿Ha visto usted a alguien o usted mismo se ha visto en tener ansias de poder, de fama, de querer que todo el mundo lo conozca, de querer usted que la gente esté a su servicio? Eso viene desde la soberbia y eso es ser controlador también, ambicioso de poder y mando, ser excesivo, controlador, ser legalista, justiciero. ¿Ha visto usted a personas que cuando se habla de legalista y justiciero es que cuando se trata de enjuiciar a otro, que le apliquen toda la ley, pero cuando se trata de que le apliquen la justicia, entonces se vuelve el más misericordioso de este mundo, ¿verdad? Pero entonces ahí vemos el legalismo y ser justiciero, precisamente como eran los fariseos. Los fariseos eran legalistas y justicieros. Miren que no estaban buscando la justicia, sino que eran justicieros, y hay una gran diferencia entre ser justiciero, estar condenando a otro, que lo hundan, que lo acaben, y al contrario, buscar la justicia de la que habla el Señor. Vemos también que de la soberbia viene el ser impaciente, es que me atiendan ahora mismo, es que yo no voy a estar esperando. Usted sabe quién soy yo, decía alguien como a son de chiste, pero es increíble, pero sí existe esto. No queremos esperar, impacientes, que se nos atienda rápido, y si se pasó o se demoró unos cuantos minutos, se llama hasta el gerente, se llama aquí, se llama por allá, porque le hicieron esperar. Ser patán, engreído, ser necio, egoísta, egocéntrico, ser ególatra, ¿sí? Ser tirano, ser desconsiderado, igualado, siempre quiere tener la razón, no pide perdón, al contrario, justifica sus malas acciones, ve culpa a otros por sus actos, es mentiroso, de ahí viene ser la rebeldía, de ahí viene también la rebelión, de ahí viene también la sedición. Cuando hay alguien que está en el grupo hablando del líder, miren el líder, miren, quitémoslo, votemos para que lo quiten, eso también es sedición y viene de la soberbia. Acá cuando hablamos de ser ególatras también quiero tocar un punto muy importante. Hoy en día se ha caído en el exceso, porque aquí estamos hablando que la soberbia es un exceso, también de la adoración y el culto al cuerpo. Y es impresionante, hay personas que pueden pasar hasta 2, 3, 4 horas en un gimnasio para que verse bien y el cuerpo, y eso es fantástico.
Es necesario el ejercicio, es innecesario e indispensable que cuidemos nuestra salud para llegar a una vejez sanos, bueno, una vejez digna. Pero vemos que hoy en día Satanás también busca por dónde atrapar a las personas. 1 hora en misa, nadie quiere ir, pero 2, 3, 4 horas en el gimnasio no le pesan estar ahí tanto tiempo. Pues entonces vemos que también la egolatría, idolatrarme a mí también, exaltarme a mí en este sentido, también nosotros nos estamos desviando, estamos desvirtuando la autoestima real y sana que nosotros debemos de tener. Vemos que de acá de la soberbia también se ramifica el aborto. ¿Por qué? Porque podemos jactarnos y decir, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Sí, es su cuerpo, exacto, pero usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con el cuerpo de alguien más, ¿sí? Y si alguien pues no quería pues estar embarazado, para eso también está la responsabilidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o no estar casado, o cómo se dio el embarazo. Por supuesto, aquí podemos, este es un tema amplio del que no es el central, porque lo primero que sacan a relucir, sí, y mire, cuando es una violación y no quieren ayudar a estas niñas que fueron violadas. No, nosotros no podemos agarrar a una víctima para tratar de imponer lo que yo quiero. Eso también es soberbia, es querer manipular las cosas a mi gusto y gana, ¿sí? Porque yo no puedo agarrar a alguien que está herido, que está dañado. Una violación es algo traumático. Agarrar a una persona herida, traumada y que encima está embarazada y agarrarla como bandera de pleito, eso también es manipulación. Y la manipulación también viene de la soberbia, también viene de querer controlar y que se haga lo que yo quiero. El ser altanero, es impresionante encontrar cuántas personas con tanto garbo, ¿verdad? Ya no hablan, ya no comparten, sino que atacan con ese garbo. No es ni para aprender, sino que es solamente para atacar. También vemos acá que hay otros pecados, por ejemplo, el ocultismo. Todo lo que es ocultismo también viene de ese pecado capital, esa cabeza que se llama soberbia. ¿Qué es ocultismo? Hechicería, brujería, masonería, satanismo, todas esas cosas es ocultismo, y el Señor lo dice en Deuteronomio 18 que eso es detestable a los ojos de Dios. ¿Y por qué viene de la soberbia? Porque el trasfondo, la intención detrás del ocultismo es querer manipular. Es querer manipular la historia, es querer manipular la vida de otras personas por la fuerza, es querer manipular nosotros también nuestra vida a costa y por medios, aunque sea de medios satánicos, de poderes satánicos, de ocultismo. Por el medio que sea, queremos poder. Y por lo tanto, todo lo que es ocultismo también viene de la soberbia. De ahí, de esa cabeza, también vienen esos pecados serios y graves. Es simplemente la intención de querer hacer lo que yo quiero, aunque sea por la fuerza. Y es por eso que el asesinato también viene de este pecado, porque el asesinato es también quererse imponer por la fuerza. El asesinato también es hacer lo que yo quiero, y el que no quiere, pues también lo quito del camino, ¿sí? Viene también bastante arraigado el asesinato con la venganza que está dentro de la ira, pero este es otro pecado. Pero están bien como hermanos, ¿verdad? Son como hermanos estas faltas. El asesinato viene también de la soberbia, y por lo tanto nosotros necesitamos ver que aquí que la altivez, todas estas faltas, miren, nosotros podemos pecar de soberbia en cualquiera de las 4 dimensiones de pecados. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Cuáles eran las 4 dimensiones del pecado? Aprendimos que era todo acto en contra del sentido común, todo acto en contra de la verdad, todo acto en contra del amor y todo acto en contra de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos pecar
en cualquiera de estas 4 dimensiones con la naturaleza del pecado de la soberbia, y pueden ser de pensamiento, de palabras, de obras o de omisiones, ¿sí? Entonces, ahora que vamos aprendiendo un poquito más, nos damos cuenta, yo puedo pecar de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión con la soberbia en cualquiera de las 4 dimensiones, en contra de la verdad, en contra del amor, en contra de la conciencia recta y en contra del sentido común. Y aquí pues es una lista un poco, podríamos decir, resumida, porque hay tantas faltas de la soberbia, ¿verdad? A veces se puede ser cruel solo con palabras, ¿verdad? Con hechos, y viene también de esa soberbia. Y quiero que recordemos que fue lo que hizo que Satanás cayera del cielo. Ese mal, la soberbia, fue lo primero, lo que entró en Satanás, lo que creció en él y lo hizo perder su lugar de privilegio. Y guarda bien lo que te estoy diciendo. La soberbia hizo que Satanás despreciara su privilegio y fuera quitado de su lugar de privilegio por la soberbia, la pretensión, la vanagloria, el egocentrismo y el verse a él mismo de una manera desordenada. Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere libres también, no atados. Y por lo tanto, hoy quiero compartir contigo varias citas bíblicas y basando lo que hoy te comento, que una buena autoestima es necesaria y para eso vino Jesús, para restaurar esa autoestima y esa dignidad de hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo número 3. Nos dice de la siguiente manera, Romanos 12, versículo 3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, San Pablo era una persona, era un erudito, era súper culto, súper formado, era una persona excelente, educadísima. Realmente San Pablo era una gran persona. Pero San Pablo entiende por la revelación del Espíritu Santo, cada uno piense de sí mismo con moderación, como debe de ser, dice, sabiendo cuáles son sus talentos, conociendo también cuáles son sus virtudes y ubicándose en ese lugar que todos tenemos de hijos de Dios. San Pablo nos dice claramente esto. Ahora veamos que en Santiago capítulo 1 versículo 16 nos dice la palabra: queridos hermanos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Y cuando esto también lo podemos enfocar muchísimo a todos los que servimos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Hay una canción, no es católica, pero me encantó escucharla en su momento, porque era la canción del burro. Y resulta que es como una parodia, ¿verdad? Donde el burro dice que se llegó con todos sus compañeros burros y les empezó a contar que el domingo lo habían recibido con palmas y que todos le gritaban que era el rey, el hijo de Dios, el burro. Y de repente dice que se hizo paso un pollito, se abrió camino y dice que le dijo al burro: ¿qué burro eres? No era a ti al que estaban aplaudiendo ni admirando, era el que estabas montando. Era a Jesús de Nazaret al que le daban gloria. Y esto pues hoy aprovecho con esta cita de Santiago 1:16. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor te dio un don de cantar, de leer, de predicar. No sé en qué sirves en la iglesia, pero si lo haces bien, dice Santiago, lo has recibido de arriba. Es un don que sirve para glorificar a Dios, no para honrarte y glorificarte a ti mismo y no caer como esta imagen del burro, ¿verdad? De creer que es a mí a quien me están aplaudiendo, que es a mí al que están admirando. Dice, no, es a Jesús al que iba montado encima del burro, ¿sí? Y por lo tanto, esto es también para sacerdotes, para predicadores, para líderes de comunidad, para todos también los que estamos dentro de la iglesia. No nos admiran a nosotros, es a Jesús a quien nosotros representamos, no nos equivoquemos, dice Santiago. Por lo tanto, quiero leer otra cita preciosa
que nos dice Isaías 2, capítulo número 2, versículo 11 en adelante. Los orgullosos tendrán que bajar la vista, los altaneros se verán humillados. Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día, el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero para humillarlo, contra todos los que se creen cedros del Líbano, altos y elevados, o robles de Basán, contra todos los que se creen montes altos o cerros elevados, contra todos los que se creen torres altas y fuertes murallas, contra todos los que se creen naves de Tarsis o barcos preciosos. Los orgullosos y altaneros serán humillados por completo. Solamente el Señor mostrará su grandeza aquel día y acabará con todos los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la soberbia, el egoísmo, el egolatrismo es también idolatría. Me adoro a mí mismo, es también idolatría. Proverbios 29-23 nos dice: al que es orgulloso se le humilla, pero el que es humilde se le honra. Y San Lucas 18, versículo 14, también lo encontramos en San Lucas 14:11, Jesucristo nos dice: porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y San Mateo 23:11 dice así la palabra: el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y Jesús aún más dijo: nadie es más que su maestro. El discípulo tiene que conformarse con llegar a ser como su maestro, pero no caer en esa soberbia pretensión de querer humillar a otro y decir yo soy ahora mejor que aquel. Así que, hermano, quiero cerrar con unas frases muy bonitas acerca de lo que hoy estamos hablando, y nos dice San Agustín, con quien iniciamos: la simulación de la humildad es la más grande soberbia. Qué tremendo. Fíjate que Jesús le decía a Santa Faustina que la humildad se puede imitar y se puede como trasladar, ¿cómo se dice eso? Como se puede imitar y se puede dar a entender que hay cierta humildad. Pero dice San Agustín, hasta simular humildad es la más grande soberbia todavía. El aparentar que es humildito, pero por dentro está esperando el momento exacto de atacar al líder, está esperando el momento exacto de sobresalir, de estar encima como Satanás lo hacía. Así que quiero terminar con esta frase de Gabriel García Márquez, y dice: un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Así que vamos a orar en estos momentos, y ahí donde te encuentras, si te es posible, cierra tus ojos. Jesús, en tu nombre hemos leído tu palabra. Señor, nosotros no podemos alcanzar a entender a plenitud la naturaleza del pecado, pero con las luces de tu palabra, Señor, tú nos hablas hoy que este pecado de la soberbia, Señor, nos puede hacer perder nuestro lugar de privilegio por pretensión, por ambición de poder, por ambición de vanagloria, por ambición, Señor, de puestos, por ambición de ser alabados, conocidos, famosos, manipular. Pero en esta hora, Señor, delante de ti no hay nada que podamos ocultar, porque nosotros delante de ti somos lo que somos. Y por eso hoy, Jesús, que fuiste manso y humilde de corazón, que te inclinaste a lavarles los pies a tus discípulos, arranca de nuestra mente y de nuestro corazón la soberbia, Señor. Este mal que nos atrae tantas desgracias y tantos males, arráncalo de raíz, Señor, y enséñanos el camino de la humildad. María Santísima,
tú que fuiste la más humilde entre los humildes, intercede por nosotros. Santo Padre San José, intercede por nosotros y las familias del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Recuerde que le esperamos en el próximo programa para dar continuidad a esta enseñanza, donde estaremos profundizando en la virtud de la humildad. Bendiciones.